Grabando. Ahí sí. En esta oportunidad yo voy a mantener la PowerPoint en esta posición porque yo trabajo sobre esta PowerPoint, así que no es para ir mostrando. El título de la clase es el que aquí aparece, que es Equilibrio Químico. Equilibrio Químico. Aquí tenemos de alguna manera cierta visión porque nosotros ya hemos avanzado bastante con respecto a reacciones químicas. Un apartado respecto a estequiometría, por lo tanto algo ya se nos hace familiar el concepto de reacción química. En ese sentido, entonces, tengo que solamente recordar algunos conceptos que nosotros vimos en este que tenían relación con la velocidad de reacción. Cuando hacíamos el balance, el algoritmo de balance, cuando planteamos el algoritmo de balance, nosotros poníamos moles de entrada igual a moles de salida igual a moles de entrada, más menos, más sigma R. Voy a poner sigma R. Sí, eso es. Entonces, este sigma R, justamente este sigma R, ese R corresponde a la velocidad de reacción. Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más respecto al concepto de la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción es a la velocidad con la que las reacciones químicas comienzan a desarrollarse. Y al igual como se ve en física, se puede calcular, pero en vez de medir distancia a través del tiempo, uno mide la diferencia de concentración a través de un delta tiempo. Esa vendría siendo como la definición. La variación de la concentración a través del tiempo. Esa es la velocidad de reacción, de C en dt. De tal manera que si yo tengo un equilibrio, puedo medir la concentración al inicio, al final, y por supuesto en el transcurso del inicio y el final hay un tiempo que transcurrió, hago el cociente y obtengo cuál es la velocidad de esa reacción en particular. En la parte superior tenemos una reacción que es de tipo genérica, por supuesto, que nos va a ayudar bastante para entender el concepto que hoy día vamos a ver, que es equilibrio químico. Primero entender entonces que la transformación del componente A del componente B en este nuevo compuesto, que es AB2, se produce a cierta velocidad de reacción. Y esa velocidad de reacción se puede anotar de la siguiente manera. Uno puede anotarla en función de una constante, porque esto ocurre, o puede uno decir que esto es proporcional, antes de llegar a eso, mejor. La velocidad es proporcional a la concentración del compuesto A, concentración del componente A, eso quise anotar, concentración del componente A, concentración del componente A, ahora sí, esto fuera, el componente A multiplicado por la concentración del compuesto B, y dado que aquí tiene un coeficiente estequiométrico, debería entonces estar elevado al cuadrado esa concentración. Eso es. Para ordenarlo un poco, este debería ser una concentración del compuesto A y este vendría siendo la concentración del compuesto B. Eso es. Entonces yo puedo decir que la velocidad con la que se va a producir el compuesto AB2 nace de los compuestos A, del componente B, y con relación a sus respectivas concentraciones y sus coeficientes estequiométricos. Esto es como el principio que se conoce como el principio de la ley de acción de masas. Entonces, ahí yo puedo establecer que para poder producir el compuesto AB2, se requiere la presencia de dos componentes, en este caso A y B, y la forma de representar la velocidad es la que aquí aparece. Se sabe a través de forma experimental que la velocidad es proporcional a la concentración del compuesto A por la concentración de B al cuadrado.
Luego, si yo quiero sacar el concepto de proporcionalidad, como sabemos que es directamente proporcional, lo transformo en una ecuación y pongo signo igual y es igual a una constante. O sea, para sacar el concepto, el decir B proporcional a lo que sea, para sacarlo yo pongo signo igual y K. Significa que eso es proporcional, pero es la forma de llevarlo a una ecuación. Ahora no es cualquier K, sino que es una K que va en dirección directa, podemos decir, que va de izquierda a derecha, y le ponemos KD en forma también arbitraria. Ese es el concepto que está detrás de lo que ahí aparece. Entonces aquí podemos sacar varias lecciones. Primero, que la velocidad ya no es cualquier velocidad, es la velocidad directa. La velocidad directa, en la medida que comienza a consumirse el A y B, comienza a generarse AB2. Eso es lo que está ocurriendo aquí. En la medida que se está consumiendo A y B, se está generando producto AB2. Si yo quisiera dibujar eso en un gráfico, debería darme una cosa de este estilo. Parto por las concentraciones y llega un punto en que ya no se sigue generando. Se empieza a generar producto AB2. Se empieza a generar producto AB2. El AB2 parte de cero y en la medida que A y B comienzan a consumirse, comienza a crecer la concentración de AB2. Esta vendría siendo la concentración de AB2. Hasta ahí podemos decir entonces que esas concentraciones que aquí aparecen nos van a ayudar a determinar en el futuro un equilibrio que exista entre esta reacción y otra. Las reacciones en general, muy rara vez, son en una sola dirección. Aquí podemos decir que esta reacción, así como está, es una reacción de tipo irreversible. Reacción irreversible. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque la flecha está en una sola dirección. Por eso sé que es una reacción irreversible. Pero como les digo, en la gran mayoría de los casos, las reacciones son reversibles. Eso significa que van ahora hacia el lado opuesto. O sea, el AB2 se transforma o se desagrega en compuesto A y en compuesto B. Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, sabiendo eso, paso a la siguiente, en donde establezco, bueno, ahí ya nosotros calculamos la velocidad, me la pasé de largo, paso a la siguiente, en este caso la voy a eliminar, a la velocidad inversa. Si se recuerdan, en la anterior, la puse acá justamente para no olvidarnos, iba de A y B formando AB2, ahora se invierte, parte de AB2 desagregándose en A y en compuesto B. Estos números sin duda que se mantienen, aquí nada se olvida el pasado porque tenemos que hacernos cargo de la igualación de las reacciones químicas. En esta oportunidad, los ejercicios que van de aplicación, no todos están igualadas las reacciones químicas. Por lo tanto, cuando uno ve una reacción química, lo primero que hay que hacer es verificar si están correctamente igualadas. Uno podría perfectamente haber puesto aquí solamente AB, A más B, y eso no está igualado. Tendríamos que haberlo igualado. Bueno, ahí sí, se hubiese puesto AB2 aquí. Necesariamente tendría que haberle puesto un 2 o si no, no estaría igualado. Por lo tanto, hay que estar con mucha atención con relación a la estequiometría, a los coeficientes estequiométricos que tiene cada compuesto. Hecha esa aclaración, parto de nuevo, digo que esta reacción es irreversible, es poco probable que las reacciones sean irreversibles, la gran mayoría son reversibles. Por lo tanto, dicho eso, avanzo con la opción de vuelta, vale decir, la velocidad reversa o también conocida como velocidad inversa. O sea, se comienza a partir del producto que se había generado anteriormente, se comienza a disociar en el compuesto A y B que inicialmente había sido generado. Y aquí podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos acá, pero nos vamos a dedicar a determinar cuál es la velocidad reversa. Entonces, la velocidad reversa o la velocidad inversa va a estar dado por la constante también reversa, o constante inversa, y aquí tengo que partir desde la izquierda a la derecha. Siempre avanzo, igual que en la anterior, parto. ¿Con qué parto? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los reactantes? Están hacia la izquierda.
desde A y B formando AB2. Entonces parto de A y B formando B2. Acá al revés, pues aquí, bueno, no es al revés, es que exactamente igual. ¿Qué es lo que tengo para formar A y B? Solamente tengo AB2. Por lo tanto, aquí debería poner AB2. A, B, y voy a poner solamente el 2 ahí, entendiendo que saben a lo que me estoy refiriendo, que es el mismo compuesto que ahí aparece. Me da la impresión que no me permite... No, ya llegué al mínimo. Entonces, nótese que no hay un 1 imaginario aquí, así que esto estaría igual elevado a 1. Y esa sería la forma correcta de establecer la velocidad reversa. Esta velocidad reversa, entonces, establece que la velocidad con la que está generándose el compuesto A y B es esta que aquí aparece. Esa es la nueva velocidad reversa. No sé si se puede agrandar. Ah, no, es por esta. Ahí sí. Esa velocidad, entonces, tenemos dos velocidades. Dije anteriormente, vuelvo atrás. Velocidad directa, que va de izquierda a derecha, y velocidad reversa, que también va, en este caso, de izquierda a derecha, pues porque la invertí. Lo que habitualmente uno encuentra es esto. ¿Sí? Es la misma reacción, pero en donde se ve mucho más claro que de izquierda a derecha se forma AB2 y de derecha a izquierda se forma B y A. Entonces, una reacción de este estilo, que es lo que habitualmente uno ve a nivel industrial, que son reacciones reversibles, es lo que nosotros vamos a trabajar habitualmente en lo que es la aplicación de equilibrio químico. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a entender de que la velocidad directa, vuelvo acá, velocidad directa va hacia la formación del AB2 y la velocidad reversa va hacia la formación de A y B. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se produce el equilibrio? El equilibrio se va a producir cuando la velocidad directa sea igual a la velocidad reversa o inversa. Eso es lo que se conoce como equilibrio. Entonces, esto va a ser igual a la velocidad directa. Ahí está el verdadero equilibrio. Por lo tanto, conclusión, cuando la velocidad directa es igual a la velocidad reversa, yo digo que estamos en equilibrio, o se encuentra, el sistema se encuentra en equilibrio. Eso ahí, cuando llego a esa condición, el sistema está en equilibrio. ¿Eso qué significa? No significa que la reacción termine, o la reacción acabe, o que pare el proceso. En realidad significa que la velocidad es igual. Y si hablamos de velocidad, significa que la cosa está funcionando todavía. Vale decir, está en movimiento, porque es velocidad. No hay una velocidad estática. Esto es una velocidad en un ambiente dinámico. Por lo tanto, podemos hablar incluso de equilibrio dinámico. O sea, estamos en un sistema dinámico en que esto está generándose AB, luego se produce AB2, luego pasa a AB, luego pasa a AB2. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, en estricto rigor, en ningún momento hemos cesado la actividad, la cinética química. La cinética siempre está presente. El punto es que se logra el equilibrio cuando esas dos velocidades se igualan. ¿Y eso cómo se puede lograr? Bueno, va a llegar un punto en que yo comienzo a aumentar la velocidad de AB2 para formar A y B. Luego estos dos va a llegar un minuto en que van a aumentar su velocidad hasta llegar a AB2 y así sucesivamente hasta que va a llegar un punto, va a llegar un minuto en que esas velocidades son iguales. Y ahí vamos a decir que el sistema está en equilibrio. Eso es tremendamente importante para todo lo que viene más adelante. Por lo tanto, si alguien no entendió el momento de levantar la mano, decir, no entendí, porque de aquí en adelante uno da por sentado que ya se tiene claro qué es el equilibrio. El equilibrio entonces es cuando la velocidad directa para la formación de productos se iguala con la velocidad de reversa que devolviéndose a los reactantes. Eso es lo que ocurre en el equilibrio dinámico, o podemos decir también equilibrio en un sistema dinámico.
Eh, y esto, de alguna manera, se da con dos reacciones opuestas. ¿Por qué se dice opuestas? Porque, claro, una va hacia allá y la misma reacción invertida va hacia el lado opuesto. Por eso se habla incluso a veces de reacciones químicas opuestas. Eh, bueno, eso es respecto al concepto de velocidad de reacción. Ahora, cuando esto ocurre, cuando las dos velocidades, eh, tanto reversa como directa, son iguales, nos permite deducir algo que es muy conveniente para lo que es la cinética química y por supuesto también el equilibrio químico, que es lo que aquí aparece, la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio se obtiene de hacer la velocidad directa partido por la velocidad reversa. O sea, en otras palabras, fíjense que cuando estas dos se igualan, estas dos reacciones se igualan, da la impresión que lo tengo más abajo, no, parece que no. Pero veámoslo acá entonces. Tengo esta, voy a copiar esta para avanzar con el equilibrio. Voy a copiar ahí la velocidad directa, que la puse anteriormente, y aquí está la velocidad reversa. Copiar. Listo. Entonces ahí tenemos las dos variables, los dos planteos, las dos ecuaciones planteadas. Una velocidad directa y otra velocidad reversa. Cuantas de estas dos se igualan, lo que voy a obtener va a ser entonces el KD igual a esto que está acá. Copiar. Lo pego acá. De esa manera entonces ya tengo igualada la ecuación. Ahí. Ahí lo que hice fue VD, velocidad directa, es igual a velocidad reversa o velocidad inversa. Eso es lo que hice. Entonces, lo que uno espera ahora es poder, a partir de esto, poder deducir cómo se logra obtener la constante de equilibrio. Entonces, por convención, se ponen los productos, en realidad lo puse como al revés, pero lo vamos a entender igual. Se ponen los productos partidos por los reactantes. Entonces, en este caso sería, estos son los productos, este es el producto, acá están los reactantes. Entonces, voy a poner, en este caso, la misma expresión que tengo acá, que en este caso correspondería a eso. Copiar y pegar. Hasta el momento lo único que he hecho fue igualar las dos velocidades, directa e indirecta. Lo que quiero hacer ahora es deducir la constante equilibrio. Y la constante equilibrio va a ser la razón entre la constante directa y la constante de reversa. Esa es la constante equilibrio. Por lo tanto, se obtiene a través del cociente entre los reactantes, entre los productos y los reactantes. Este es el producto, por lo tanto, este es el que voy a poner arriba. Esa va a quedar en la parte superior. Y lo que estoy haciendo es despejar de la ecuación simplemente. Entonces, esto lo saco, porque son concentración de los productos partido por los reactantes. Eso es. Bueno, esto también lo voy a sacar para entender mejor. Esto va a ir abajo. Y este también lo voy a sacar para que se entienda que eso es. Y ahí estaría la constante de equilibrio. Copiar, pegar, y aquí tendría entonces el valor de la constante. Acá. Constante, le ponemos constante de equilibrio Kc, porque está en función de concentraciones, por eso le puse Kc. Hay algunos que le ponen Ke, que es concentración, constante de equilibrio. Pero aquí arbitrariamente yo le puse Kc porque está en función de la concentración, solamente por eso. Por lo tanto, ahí podemos ver que tenemos una relación entre lo que es la constante de equilibrio y las constantes Kd y Kc, perdón, Kd y Kr. Entonces, en síntesis, para obtener la constante de equilibrio, tengo que tomar la concentración del producto elevado a su coeficiente estequiométrico. Su coeficiente estequiométrico es 1. No sé si lo ven ahí, pero es 1. Así que ahí imaginariamente iría un 1. Dividido por
la concentración elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos de los reactantes. En este caso, la concentración de A, coeficiente estequiométrico 1, y la concentración de B, coeficiente estequiométrico 2. Ese vendría siendo entonces la constante de equilibrio. Insisto, algunos textos le ponen a esa misma constante KE de constante de equilibrio. Son sinónimos. Esa misma constante, incluso después más adelante, dependiendo el medio en que se encuentran los reactantes y productos, la podemos conocer incluso como K sub P. K sub P significa que va a estar todo en función de presiones. En este caso, como está en función de concentraciones, hablamos de K sub C, y cuando va a estar en función de presiones, vamos a hablar de K sub P. K sub C y K sub P no son iguales. De hecho, uno puede encontrar una relación entre las dos y que esa relación nos permite determinar que efectivamente K sub C y K sub P no necesariamente siempre son iguales. Hay excepciones en donde sí, efectivamente son iguales, pero no es la regla general. De hecho, como decía, hay una expresión que nos permite relacionar la constante K sub P con la constante K sub C. Por el momento solamente me interesa que nos quede el cómo hacer la expresión de una reacción. Entonces, lo más importante de todo es que la ley de acción de masa se resume, en síntesis, que la constante equilibrio, que se obtuvo de igualar la velocidad directa con la velocidad reversa, uno llega a esta expresión, en donde se pone la concentración de los productos partido por la concentración de los reactantes elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Eso es. Una vez que ya hicimos esto en chico, digamos, lo hicimos en un ejercicio simple, podemos hacer una generalización de lo que acabamos de hacer. Aquí tenemos una reacción más genérica, en donde los sigmas representan los coeficientes estequiométricos. El A y el B son compuestos, compuesto A, compuesto B, formando compuestos C y compuestos B. Y los sigma 3 y 4 son los respectivos coeficientes estequiométricos. Ahora, hay que tener presente que no siempre estos van a calzar. En realidad uno habla aquí de alfa y beta, eso es cuando hay mecanismos de formación y esos son productos intermedios, por ejemplo. Entonces no va a coincidir necesariamente el coeficiente estequiométrico, pero para este curso siempre va a coincidir, porque vamos a trabajar siempre con reacciones elementales. Así que no va a haber excepción a la regla, así que si la ecuación que igualamos aquí es un 7, bueno, va a tener que poner acá un 7, no va a haber diferencia. Sí hay que saber que no es difícil darse cuenta que si yo tengo, por ejemplo, una reacción química con ciertos coeficientes estequiométricos y que después yo la duplico, la multiplico por 2, por ejemplo, y la reacción química sigue igualada, simplemente multipliqué por 2 los coeficientes estequiométricos. O no sé si recuerdan, sí, yo creo que sí. Cuando estuvimos haciendo la igualación de las reacciones químicas, decíamos que por convención de curso nosotros íbamos a siempre trabajar con los coeficientes como números enteros. Si nos daba, por ejemplo, 2/3, había que multiplicar por 3 para evitar justamente tener coeficientes estequiométricos menores a la unidad de número entero. Bueno, esa es una convención nuestra, porque en realidad las reacciones químicas pueden ir teniendo distintas velocidades de reacción en función de sus distintos coeficientes estequiométricos. Insisto, la reacción sigue igualada, pero hay ciertos multiplicadores que hacen que los coeficientes vayan cambiando. Por ejemplo, si aquí fuera 1, 1, 2, 3, entonces si yo multiplico por 2, aquí va a ser 2, 2, 4, 6. Eso vendría siendo. Luego, si yo pongo estos valores nuevos en esta expresión, claramente las velocidades van a cambiar. O sea, conclusión, la cinética de la reacción va a cambiar en función de los coeficientes estequiométricos con los que yo utilicé para igualar la reacción química. Yo puedo utilizar la ecuación química, la reacción química, la igualo y llego a los valores 1, 2, 3, y otra persona puede llegar a los valores 2, 4, 6.
y otro así sucesivamente con puros múltiplos distintos. Cada uno de esos múltiplos tiene una cinética distinta en la reacción química. Por lo tanto, no la reacción química va a tener una única cinética, va a depender del coeficiente estequiométrico que tenga delante. Eso es importante entenderlo porque la cinética química depende del numerito que está acá arriba. Uno lo puede ver matemáticamente aquí. O sea, uno puede darse cuenta que si esto está elevado a 1 y a 2, y este otro está elevado a 2 y a 4, claramente son distintas. Por lo tanto, hay que estar súper claro con qué reacción se está trabajando y cuál es la igualación con la que se está trabajando. Por eso es que a veces no necesariamente calza este alfa 1 con el coeficiente estequiométrico que está en la reacción química igualada. Porque eso funciona exclusivamente para reacciones elementales, que significa sin tener múltiplos, o sea, que no sea múltiplos de 2 o múltiplos de 3. Bueno, hecha esa aclaración, avanzo entonces a la deducción de la constante equilibrio, que ya lo hicimos, ¿no? O sea, esto ya lo hicimos nosotros ahí, pero la fortalecemos acá. Primero se plantean las velocidades directa, ya lo aprendimos cómo hacer. Directa significa desde la izquierda a la derecha. Entonces, ¿qué tengo para formar productos C y D? Parto del compuesto A y del compuesto B, elevado a su coeficiente estequiométrico. Y de esa manera calculo la velocidad directa. Ahora, como es una reacción reversible, devuelvo y parto ahora desde la derecha hasta la izquierda, siguiendo esta flecha. Esta flecha está señalando que el C y D se transforman a través de la constante R de reversa, se transforman en B y A. Por lo tanto, planteo la ecuación de la misma manera. Velocidad reversa o inversa va a ser igual al K reversa o al K inverso, multiplicado por la concentración disponible de C elevado a su coeficiente estequiométrico sigma 3 y por la concentración de D elevado a su coeficiente estequiométrico que es sigma 4. Lo que sigue en la historia ya lo conocen porque lo que hay que hacer ahora es igualar estas dos velocidades. ¿Por qué? Porque estamos buscando la constante de equilibrio. Estamos buscando el momento en que la velocidad directa y la velocidad reversa sean iguales, lo que no significa que se detiene la reacción. Este es un equilibrio dinámico, no es estático. Por lo tanto, no sacar conclusiones que no corresponden. Vemos entonces esa igualación, ahí está la igualación de la velocidad directa con la velocidad reversa. Esto es lo que les decía anteriormente, que yo puedo hacer el cociente entre KD partido por KR, KD partido por KR, ¿sí? Y llego a esta parte. Esto también es arbitrario. Podría perfectamente haber sido AB partido por CD, pero arbitrariamente se pone, y ahí siempre se define así, nunca va a cambiar, los productos partido por los reactantes. Cada uno elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, esto en general es bastante sencillo. Lo que uno debe tener siempre claro es que esta reacción química está igualada. Eso es lo primero. Si no está igualada, puede darle cualquier cosa acá. Por lo tanto, hay que asegurarse primero que todo que esto esté igualado. Y una vez que está igualado, reconocer dónde están los productos, dónde están los reactantes. Pongo los productos en la parte, en lo primero que pongo, y abajo incorporo a los reactantes. Ese es el fin de la historia. Todos se hacen igual, sí, no hay excepción a la regla, porque todo está relacionado con lograr obtener que la velocidad directa se iguale a la velocidad reversa, y llegamos como conclusión a que eso ocurre en un sistema dinámico y se establece de esta manera. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Lo más importante de todo esto es que la forma en que varían las concentraciones D y C junto con la de A y B lo hacen a través de una constante. O sea, cambian, fíjense, van cambiando, pero una razón constante. Eso está señalándose ahí. Por eso es que cuando uno comienza, por ejemplo, a agregar una concentración de D en una concentración que C que ya existe, uno comienza a alterar este equilibrio. Si yo empiezo a agregar más C, más D, comienza a alterar el equilibrio. ¿Cómo sé que yo estoy sacando a este sistema en equilibrio cuando la constante de equilibrio cambia? Entonces,
La constante equilibrio es una constante, no cambia. O sea, estoy tratando de decir lo siguiente, que la constante equilibrio es característica para cada reacción química, y esa no cambia. Bueno, cambia en función de la temperatura, pero esa constante bajo ciertas condiciones no cambia. Si yo comienzo a adicionar algún producto o algún reactante, por supuesto que se empieza a modificar, me empiezo a alejar del equilibrio. Y eso significa que la reacción ya no está en equilibrio, salí del equilibrio. Ese es el concepto que quería rescatar, que no cambia. Por supuesto que va a cambiar si yo hago los cocientes, y esto va a hacer que altere, obviamente numéricamente esto, matemáticamente hablando, va a cambiar. Entonces, para evitar esta confusión entre que yo estoy diciendo que la constante no cambia y que realmente sí cambia, se trabaja con el concepto del QC. El QC es el que yo utilizo y le pongo números y lo comparo con KC que nunca cambia. Entonces, si el QC que yo puse con todas las concentraciones, que son datos por supuesto, las incorporo, las elevo a sus coeficientes respectivos y calculo, y el QC es igual al KC, la conclusión es que el sistema está en equilibrio, porque QC es igual a KC. Pero si no, significa que el sistema no está en equilibrio. Entonces, esa es otra forma también de darse cuenta cuando un sistema está o no en equilibrio. Sería con las concentraciones que sean entregadas como datos, se completa la información, se le dan los respectivos coeficientes estequiométricos, calculo un valor y lo comparo con la constante porque cada reacción química tiene su K. Igual cuando veíamos que, no sé, el agua tenía las constantes de Antoine y las encontramos, dependiendo, eso sí, del autor, que estaba en logaritmo natural o log en base 10, aquí también. Todas las reacciones químicas tienen su K característico. Y ese va a ser también posible de obtener en forma bibliográfica. O sea, hay bases de datos en donde uno encuentra esas constantes. Por lo tanto, lo que uno hace es comparar contra esa constante y decir, oh, este sistema no está en equilibrio, porque está bajo, o este sistema está sobre. O bien decir, no, este sistema está en equilibrio, porque en lo que yo acabo de calcular, que es el QC, al compararlo con el KC, que es dato de la base de datos, son iguales. Entonces digo, ah, este sistema está en equilibrio. Los equilibrios en general, hay ciertos tipos de equilibrio. Están los equilibrios homogéneos y los equilibrios heterogéneos. Los equilibrios homogéneos se refiere a que están en la misma fase. Si me vuelvo al inicio de esto, misma fase significa que el A, el B y el AB2, todos están en fase acuosa. Ejemplo. O que el A, el B y el AB2, todos están en fase gaseosa. A eso se refiere que sea homogéneo. Y heterogéneo, bueno, ahí ya tenemos más claridad, que es cuando no están en la misma fase. O sea, podría ocurrir, por ejemplo, que un compuesto está en fase sólida y otro está en fase líquida. Eso perfectamente podría ocurrir. Y eso significa entonces que el sistema no está en equilibrio. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, si podemos citar aquí algunos, en el caso del heterogéneo podemos tener, por ejemplo, un CO2. El CO2, supongo que todos conocen, el CO2, el dióxido de carbono, eso es un gas. Eso es un gas, por lo tanto está en estado gaseoso. Generalmente se le pone el estado. Yo, porque estoy medio complicado aquí con esto, no le voy poniendo, pero debería ir acompañado en la fase en la que se encuentra, en este caso dióxido de carbono. Y que si yo lo relaciono o lo combino con el carbono, podría formar otro compuesto que sería el CO, el monóxido. Ese podría ser un tipo de reacción. Entonces, voy a tratar de mejor agrandarlo esto para que se vea mejor. Ahí sí. Y poder manipularlo mejor. Ya, entonces mejor lo hago. Aquí pongo la fase gaseosa. Este claramente no es gaseoso. Este está en fase sólida. O sea, es un sólido. Esto estaría de más. Y este estaría en fase gaseosa.
También el monóxido es fase gaseosa. ¿Qué podemos observar antes de hacer cualquier cosa? Que esta reacción no está igualada. O sea, uno puede darse cuenta que está el dióxido de carbono, tengo un carbono, estamos bien. Acá hay 2 oxígenos, acá hay 1. Por lo tanto, aquí debo poner un 2. Y ahí sí me da 2 carbonos. Si pongo 2 carbonos, aquí tengo 1 y 2. Ahí está igualada. O sea, esa sería una reacción. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de equilibrio heterogéneo. Y este ejemplo es muy bueno porque nos permite nuevamente replantearnos la constante de equilibrio. Entonces, si alguien puso atención, ¿cómo sería la constante de equilibrio de este sistema? Tendría que poner constante Kc o constante equilibrio. Va a ser igual, voy a agrandarlo porque no se ve nada esto. Voy a agrandarlo un poco más. Ahí sí. Si alguien puede dictar cómo creen que sería, voy a copiar esto acá. Ahí sí. Sería la concentración y lo mismo habría que hacer abajo también. Copiar y pegar. Y concentración también. Y la rayita que nos permite dar cuenta de que este es un cociente. Un cociente ahí puesta. Ya, ahí está. Vuelvo entonces donde partí, que sería, creo que la ley de acción de masa estaba acá. Aquí está la respuesta. ¿Cómo calculo Kc? Kc, recuerden, es la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido por la concentración de los reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, vuelvo, hoja 0, acá, creo que estamos abajo aquí. Entonces, ¿cómo sería acá? Concentración Del monóxido elevado a 2. ya, eso lo vamos a poner ahora. Del monóxido, concentración del monóxido, concentración del monóxido. Esa era ahora ahí. Bueno, este lado subir un poco más. Concentración del monóxido. Aquí podría haberlo hecho, ¿no? La aceptada, porque no tengo otra. No, ese no me lo va a aceptar. Ya. Entonces tengo la concentración del monóxido y este tendría que elevarlo al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Por su coeficiente estequiométrico que aquí aparece. Eso es lo que estoy señalando ahí. O sea, concentración, esto lo voy a achicar un poco más para que se entienda que es concentración de CO, la concentración de CO elevado al cuadrado. Y lo mismo habría que hacer abajo entonces. Copiar y pegar. Abajo entonces, ¿qué iría? Concentración de Ailín Garrido, la que alcanza a leer desde acá. Ailín estaría atenta o no a lo que estamos haciendo. No, está tomando 11. Barton Otero. ¿Qué es lo que iría abajo? Barton. No hay nadie. Estoy solo en esta clase. A ver, Cristian Hernández. No, increíble. Está interesante esto. Cristóbal Vera, tampoco está. Cristóbal Vera. Cristóbal. Tampoco está. David Parra. David. Sí, profe. David. Ah, por último, me apareció uno. Le voy a poner una estrellita que está presente. David, cuéntame. Ahora apareció Cristóbal también. Ya. Oye, pero ¿qué ponemos abajo? ¿Qué concentración de CO2. CO2? Correcto, concentración de CO2. Esa debería ir abajo. Y elevado a 2. a 2. Aquí recuerden que hay un 1 imaginario. Y aquí también hay un 1 imaginario. Por lo tanto, en estricto rigor debería estar elevado a 1, estaría correcto así. Y este de acá no lo incorporamos, faltaría. El punto es que en los sistemas heterogéneos o en los equilibrios solamente alteran a las fases acuosas, fases gaseosas, los sólidos no se alteran con el equilibrio.
Por lo tanto, no es correcto poner la concentración de los sólidos en la constante equilibrio porque no cambian prácticamente. Son A Profe, días entonces por la constante y nos queda como Kc de esta manera. ¿Sí? yo había buscado referencia respecto a ese tema, profesor, y me dicen que, por ejemplo, todo lo que es líquidos puros y sólidos no se expresan en la expresión de constante de equilibrio debido a que su valor es unitario. Claro, es constante. Es constante. Y como es constante, es absorbido por la constante y finalmente la variación se va a explicar exclusivamente por los sistemas gaseosos y algunos sistemas acuosos. O sea, lo que nos interesa para verificar si está un sistema o no en equilibrio, lo vamos a explicar por el comportamiento de las concentraciones gaseosas, las concentraciones acuosas, pero en ningún caso por aquellas concentraciones que son constantes, porque no nos aportan a obtener esa diferencia. Profe, ¿Sí? por otro lado, en la velocidad de reacción, cuando usted vio en las láminas anteriores respecto a la expresión de velocidad, yo recuerdo que cuando se ha visto esa materia, el tema de los exponentes, cuando uno eleva una concentración de, por ejemplo, A o B, elevado a un exponente, en el caso puntual de la velocidad de reacción, eh, ese exponente no va dado circunstancialmente por los coeficientes estequiométricos, sino por un orden de reacción que se calcula entre un reactante y otro, que una cosa es velocidad de reacción, que tiene relación con la concentración de los reactantes, y otra es la que usted está haciendo en conjunción ahora, que es el equilibrio químico, que ahí sí estamos mezclando todos los componentes de la reacción. Entonces, yo recuerdo que cuando alguna vez vi esa materia, ese número, el 2, por ejemplo, que va en lo digo solamente en la materia de velocidad de reacción, eso se calculaba como, tenía como una forma de cálculo, porque en el fondo, tanto el orden de A, por así decirlo, como el orden de B tienen un orden distinto porque la constante también tiene como un desglose adicional de qué factores tiene que ver una velocidad de reacción, como lo que es el grado de división de reactivo, la temperatura, el uso de catalizadores y obviamente en conjunción también el uso de la misma constante que usted alguna vez lo vimos en gases. Creo que también quería hacerle esa consulta puntualmente, si ese 2 realmente va en lo que es relacionado con el coeficiente estequiométrico o, o va atribuible a lo que yo le refiero. Claro, yo hice ese alcance cuando, no sé si usted había llegado o no, pero comenté que eso no necesariamente van a calzar. Lo expliqué aquí en la ley de acción de masa. Aquí en esta parte dije, ojo que este coeficiente, este sigma 1, no necesariamente va a ser el mismo acá, pero para efectos de este curso vamos a considerar que este coeficiente estequiométrico va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque no vamos a incorporarnos en lo que es cinética de reacción, que son los mecanismos de reacción de las reacciones químicas. Como bien dice ahí hay que calcular un alfa, un beta, que no está dentro del ancho de este curso, pero efectivamente no siempre son iguales. Por eso es que vamos para el nivel de la asignatura que nosotros estamos haciendo ahora, vamos a considerar que estos coeficientes estequiométricos sí van a calzar con los que aquí aparecen. Por eso es que este 2 que aquí aparece lo pusimos de esta manera, entendiendo de que va a haber una relación directa entre lo que es el coeficiente estequiométrico y el número que va en la parte superior de la velocidad directa en este caso. Por ejemplo, mira, si nosotros lo vemos desde el punto de vista cinético, viendo esto desde cinética química. Por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad de A, para formar A, y en realidad estoy partiendo en realidad no me sirve acá, tendría que hacerlo acá porque aquí está la reversible. Entonces aquí tendría que hacerlo eso. Copiar y hago, calculo la velocidad de A. Velocidad del compuesto A. Y esto a través de la cinética de las reacciones. Entonces, ¿cómo formo el A? Como esto es reactante,
y estoy partiendo de A, entonces digo menos, porque es reactante, menos la concentración por la constante KD, por la concentración de A. Y luego, el coeficiente, en este caso, de acuerdo a esta estructura o a este mecanismo de reacción que está presentado ahí, hay un 1, por eso pongo el 1. Luego, desde aquí para allá, ¿puedo formar A? Sí, sí puedo formar. Entonces le sumo más Masa. KR, que estoy formándolo desde KR, por la ¿Ya? concentración de AB2. Eso es lo que corresponde a cinética química, pero viendo solamente la velocidad de reacción del compuesto A. Esto que estamos viendo es la cinética de reacción. Y ese, en este caso, dependiendo de los mecanismos, esto va a ir variando. Pero esto Ok, es velocidad del A. Si yo quiero hacer la velocidad del B, es parecido. Tendría que poner acá menos KD por la concentración de B al cuadrado y más KR por la concentración de AB2. Luego, si quiero hacer la de AB, bueno, más o menos se entiende, pero lo que señalas tú es correcto. Pero generalmente se da cuando tengo más de una reacción química. Por ejemplo, a esta le podría agregar acá abajo el cómo llegué a formar el AB2. Entonces puedo poner AB más B, AB2. le comprendo, sí, sí. Sí, pero esos son mecanismos de reacción. Que un poco para que no quedemos con la duda, lo podemos ver aquí, donde tenemos un poquito más de espacio, como en este, creo que aquí puede ser, no, aquí. Aquí puede ser, en este mismo puede ser aquí. Copiar. Esto lo dice pulso, no, sí. Aquí podemos poner, no sé, por ejemplo, A, flecha, formando B más C. Ese es algo simple, un poco para entender lo que estamos haciendo. Y ahora, por ejemplo, A más B, este es un mecanismo de reacción de cinética típico, formando D. Eso es. Ahí tenemos un caso. Bueno, aquí tenemos, por un lado, la formación de A formando BC, y luego de este mismo B pasa a la reacción de abajo, formando el componente D. Esta vamos a asumir que va de ida y vuelta, esta solamente vamos a asumir que va de ida. Entonces, si yo quisiera, ahora sí, calcular la concentración, la velocidad de, digamos esta, copiar la velocidad de A, pegar. Lo vamos a hacer acá. Velocidad de A. La velocidad de A, vamos a entender de que hacia acá va un K1, hacia abajo, hacia el de vuelta va un K2, y hacia allá va un K3. Para que me vayan siguiendo. Esta la va a considerar ida y vuelta. No sé si se puede hacer este hacia allá. No, es para el otro lado. Ahí está. Ya, ahí la vamos a entender que va ida y vuelta, que va de A a BC, y luego de BC va a A. Y esta va de A más B a D, nada más. Pero ahora, si yo desde el punto de vista cinético quiero calcular la velocidad que se desarrolla el producto A, tendría que partir desde acá. Entonces, desde aquí diría, como están los reactantes, menos K1 por la concentración de A. Eso es. Luego, como estoy aquí, la pregunta es, ¿esto es reversible? Sí. Por lo tanto, ¿puedo formar A? Sí. ¿A partir de qué? De la concentración de B y de la concentración de C. Por lo tanto, voy a irme hacia allá y voy a poner más. La constante no es la misma, dijimos que la íbamos a cambiar, le íbamos a poner K2, que es la reversa, multiplicado por la concentración de B por la concentración de C. Bueno, quedó ahí feo eso, pero eso es. Y luego, bueno, no sé si más. Me voy abajo, que es la otra reacción química. En la otra reacción, ¿hay presencia de A? Sí, justamente aparece ahí. Y aquí la pregunta, ¿está como producto reactante? Está como reactante. Por lo tanto, tendría que poner menos K3 por ¿qué tengo para formar A y B? Por lo tanto, tendría que ser por la concentración de A
por la concentración de B. Ese vendría siendo el mecanismo de la reacción para la velocidad del compuesto A. Entonces, esta es una. Esta, de hecho, sería, si uno en estricto rigor lo trabaja desde el punto de vista cinético, debería ser dCA partido por dt. La variación de la concentración de A en el tiempo, dCA en dt. Y puedo hacer lo mismo para A, para B, para C y para D. Y luego de ahí determino el mecanismo de reacción. Y ahí llego a lo que dices tú de que, cuáles son los coeficientes. Pero esto no está dentro de lo que nosotros teníamos previsto ver en esta asignatura. Porque aquí está el DC, claro. Tendría que ponerlo aparte. DC en DT. Copiar, pegar y quería que. Ahora sí. DT. DC en DT. Ah, qué horrible. Pero ese es más grande. Y seguramente es por eso. Ahí sí. Ahí está. DC en DT. Y este debería ser ahí también DC en DT. O sea, una diferencial. Eso es. La diferencial de la concentración de C en dt es igual a menos K, que una constante CA. Y como bien dijo usted, esto depende de la temperatura, depende de la presencia de catalizadores, depende de la naturaleza de los reactivos, y por supuesto de las concentraciones. Entonces, por eso es tan importante entender si esta concentración está en su igualación más elemental, o si está múltiplo factor de otra cosa, porque eso va a alterar la cinética de la reacción, si es que está con múltiplo igualada a la reacción química. Pero eso es, sacó un poco larga la explicación, pero era necesario para entender de que esto forma parte de los mecanismos de reacción. Este es un mecanismo de reacción, cómo se forman los productos a través de reacciones intermedias. O sea, que un producto que está por acá se forma y genera reacciones no deseadas. Eso es muy normal en la industria, que mi producto estrella es el C, pero para producir C tengo reacciones indeseadas que producen D, y que a lo mejor el D incluso pasa a ser un residuo y que me tengo que hacer cargo de eso. Entonces algunos lo que hacen es agregarle cosas al D de tal manera de formar otro compuesto que sea menos nocivo, en fin. Son mecanismos de reacción. Aquí hicimos, por supuesto, un mecanismo de reacción simple para entender qué es lo que es el concepto de reacción, el mecanismo, y cuál es la cinética que está detrás de ese mecanismo de reacción, que lo hicimos a través de la derivada, de C en D al dt, a través de esto que está aquí. Bueno, esa explicación vale para el concepto que estamos viendo recién respecto a estos numeritos famosos que aquí aparecen. Para satisfacción de todo el curso, nosotros vamos a asumir que los coeficientes estequiométricos, una vez igualada la reacción química, son los que vamos a notar en la constante equilibrio, tanto para el Kc como para el Kp, que todavía no los vemos, pero para eso vamos. Ok, ya son las 20:02, así que vamos a hacer un alto, un receso, y nos volvemos a encontrar en unos 15 minutos más app, ¿vale? Ok, Ok, profe. vemos Venga, profe. solo en esta clase, Profe. nos vemos más tarde.